tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este programa, este espacio de 50 minutos en el que abordamos en profundidad cada semana asuntos de la actualidad del Bierzo con protagonistas, hombres y mujeres que tienen algo que contar sobre la realidad de nuestra comarca. Enseguida vamos a presentarles, como cada semana, a la persona invitada hoy en nuestro plató. Antes, saludos a la directora de la 8 Bierzo, muy buenas noches. Buenas noches. A María Carro, de Diario de León, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la persona que está hoy en nuestro plató tiene mucho que ver con el mundo de la justicia. Hablamos del fiscal jefe de área en Ponferrada, Jacinto Villalvilla, al que ya le saludamos y le agradecemos su presencia esta noche en el plató de la 8 Bierzo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, si le parece, para empezar, hablamos del caso catalán en el sentido en el que han cortado toda la política en nuestro país hasta el punto de que el Bierzo también se ha visto afectado. Por ejemplo, el retraso en la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2018 pues tiene un significado concreto para el Bierzo, que tiene muchas esperanzas en infraestructuras como son la A76. Bueno, pues el caso catalán, conocido por todos los españoles en los medios de comunicación, ha habido, bueno, pues esa declaración unilateral de independencia, ha habido desde la Fiscalía escritos, y en este caso de acusación contra parte del Gobierno, prácticamente todos, incluso la Mesa, y si le parece, nos gustaría saber su opinión, porque asociaciones de fiscales han hablado al respecto, sobre la aplicación del 155 y sobre si los delitos que se les imputan al Gobierno, en este caso desde la versión de la Fiscalía de Ponferrada, se circunscriben correctamente a los de sedición y rebelión, si se da la circunstancia concreta, porque hay fiscales en España que han dicho que a lo mejor no concurren los elementos necesarios para que esos escritos lleguen a último término y sean acusados de esos delitos, ¿no? Bueno, en primer lugar, es un tema de actualidad, evidentemente, y que nos afecta a todos los españoles y todos los ciudadanos. Lógicamente hemos estado pendientes, ha sido noticia de actualidad y por lo tanto afecta efectivamente en cuanto todos miramos hacia allí y por lo tanto tenemos un interés general. Hombre, decir que respecto a la aplicación del artículo 155 bueno, es un precepto constitucional y por lo tanto para determinadas circunstancias, en el caso de, se dice exactamente, de incumplimiento por parte de un gobierno autonómico, en este caso, de la Constitución o de las leyes, en vigor, que en definitiva un ataque a lo que es el ordenamiento jurídico por incumplimiento o un ataque al interés general. Y eso es lo que se ha valorado. Por lo tanto, y por parte de la Fiscalía no se ha formulado todavía acusación, estamos en un momento en el que lo que estamos... El escrito de acusación se hará una vez que se instruya el procedimiento. Pero estamos en una fase inicial, se han presentado efectivamente unas querellas contra determinadas personas que son la cúpula efectivamente y entiendo que se está haciendo de forma correcta, escrupulosa, cumpliendo lo que es las leyes, en este caso procesales penales, y entiendo que se ha hecho de una forma correcta. Respecto a la calificación jurídica, yo entiendo que eso es el momento ya último, por eso vamos a dejarlo ahí. Lo que sí es cierto es que bueno, ha habido un incumplimiento grave del ordenamiento jurídico y las leyes penales están para que efectivamente para todos los ciudadanos y por lo tanto debemos entender que cuando se produce una situación de este tipo debe haber unas consecuencias, porque difícilmente podemos pedir al resto de ciudadanos que cumplan con las leyes si quienes ostentan una función fundamental, que es de representación máxima de un gobierno autonómico en este caso, pues no cumplen y no hubieran las consecuencias. Las consecuencias debe haberlas. Vamos a dejar efectivamente que el procedimiento prosiga. Entiendo efectivamente que la actuación hasta ahora de la Fiscalía es correcta y por parte de las asociaciones lo que sí que hubo es las asociaciones hicieron un comunicado conjunto efectivamente, digamos, en apoyo de lo que es nuestro ordenamiento constitucional y de la exigencia efectivamente que todos los ciudadanos tenemos de cumplir las normas, las leyes que nos hemos fijado. Interesante matiz, por si quieren comentar algo. Buenas noches, señor Villalvilla. Supongo que en este caso tanta expectación ha generado esta aplicación del artículo 155 precisamente porque no se había hecho nunca. Expectación e incertidumbre desde la parte ciudadana, pero me imagino que también desde la Fiscalía pues estén asumiendo una situación tan novedosa que merece la pena estudiar. Se ha estudiado la forma de aplicar, aunque ya sabemos que la ley es la que es y la aplicación de la ley es escrupulosa, pero me imagino que esa novedad, ese elemento innovador en cuanto a un artículo que jamás se había aplicado, pues exige por lo menos un cierto pensamiento al margen de la aplicación estricta. Es decir, se ha valorado, se ha
dialogado al respecto por parte de los fiscales? ¿Cómo aplicarlo? ¿De qué manera? Quiero distinguir dos situaciones. Por una parte, el artículo 155 fundamentalmente tiene una actuación política. Y luego tenemos el ámbito penal. Y nosotros, como ciudadano, yo puedo valorar efectivamente el artículo 155, está previsto para que por parte del Gobierno central, en este caso, haga un requerimiento a una parte del Estado para que se cumpla la Constitución, se cumplan las leyes, y en el caso no de hacerse, pues como se ha hecho efectivamente, es el Senado con una mayoría absoluta la que debe autorizar la exigencia del cumplimiento efectivamente de la Constitución y de las leyes y de actuar en beneficio del interés general, que eso es la búsqueda de lo que pretende este artículo 155. Y es lo que defienden los fiscales, me imagino, claro. Y nosotros, aparte, efectivamente, lo que tenemos que valorar es las conductas individuales, por nuestra parte, y es lo que efectivamente, porque esa es la responsabilidad penal, una responsabilidad individual de cada una de las personas que ha actuado a lo largo de lo que se ha denominado proceso, y ver cuál ha sido su actuación y valorarla desde un punto de vista penal. Y eso va con un impasse diferente, va con un paso diferente, pero sí que, lógicamente, como señalaba, bueno, pues cada uno debe ser responsable de sus actos, y más cuando la responsabilidad va a la máxima función política. Estamos en un Estado de Derecho y por lo tanto debemos partir de la división de poderes. Cada uno efectivamente tiene una función. Aquí no debemos olvidar que efectivamente tenemos tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero hay un poder máximo que es la interpretación de la Constitución, y es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional señaló que determinadas normas no cumplían o se salían de lo que era el ordenamiento constitucional, determinadas normas dictadas desde el Parlamento y desde el Gobierno catalán, y por lo tanto eso sí que suponía una vulneración del ordenamiento jurídico. Eso lo que hizo unos requerimientos para que se cumplieran. Ante esos requerimientos, lógicamente, debe haber unas consecuencias. Hay una actuación política para el restablecimiento de la legalidad y hay también una responsabilidad penal individual de cada una de las personas en la toma de decisiones que realizaron. En esas estamos. Parece que los políticos están dando, un segundo María, mucho trabajo a los fiscales, a la justicia, en el caso catalán, en toda España. Y aquí en el Bierzo también estamos viendo mucho trabajo para la Fiscalía, por ejemplo, pues, por poner casos, el del exalcalde de Faveros, presunto delito de prevaricación, que le podría inhabilitar más de 10 años, también los problemas que existen en el Ayuntamiento de Castropodame, la judicialización de la vida política del Ayuntamiento de Cacabelos. Esto es solo la punta de un iceberg. ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Hay más casos que podrán salir en próximos meses? ¿Qué nos puede apuntar al respecto? Bueno, hombre, sería para mí realmente una manifestación que no debo realizar. No sé si habrá más o menos. No la concreción, obviamente, pero sí sigue habiendo. Evidentemente sí que hay denuncias de ahí. De hecho, gran parte de las diligencias de investigación que llevamos desde la Fiscalía, porque muchas veces en estos supuestos se acude a la Fiscalía, pues bueno, son sobre actuación efectivamente de cargos públicos. Eso es cierto, y lo que hacemos es valorarla, hacemos una primera valoración, en el caso de que veamos que puede haber indicios de una actividad que pueda tener una responsabilidad penal, o al menos sí que debe ser objeto de investigación, damos traslado al juzgado para que se realice una investigación interesando la práctica de diligencias. No hay que olvidar que estamos en un país en el que quien instruye es el juez de instrucción. Nosotros tenemos un máximo interés y máxima intervención en los procedimientos penales, y también cuando se acude por parte de los ciudadanos para hacer esa primera valoración jurídica, que se puede ir directamente al juzgado, pero muchas veces se acude a la Fiscalía. ¿Hay asuntos? Sí, y lo que hacemos efectivamente es acudir efectivamente para valorar y depurar responsabilidades desde el punto de vista penal. Pero esto lo que supone efectivamente es que todos los ciudadanos y quien ejerce la función pública no debe olvidarse de que debe cumplir la ley, y que la ley efectivamente exige una serie de actuaciones, de requisitos, e imposibilita otras actuaciones,
porque todos estamos bajo el imperio de la ley. Eso sí que no debe olvidarse nunca. Para eso es lo esencial de un Estado de Derecho. Y volviendo incluso a lo que decíamos antes, incluso a mí me sorprendía de oír a algunos dirigentes de esa comunidad autónoma, incluso pues, es que se sorprende uno de que debería quien ostenta un cargo público quedar fuera de la posible responsabilidad que se pudiera exigirle. No, mire, entonces no estaríamos en un Estado de Derecho, sino que estaríamos en otra cosa, y eso sí que sería muy peligroso. Todos debemos estar bajo el imperio de la ley, todos debemos cumplir la ley, y eso es la máxima en cualquiera de nuestras funciones, más en la función pública. Estamos hablando un poco del papel del fiscal, y un fiscal puede hacer como nadie un dibujo del grado de seguridad del área en el que desarrolla su trabajo. No sé qué es lo que debe preocupar a los bercianos. El año está a punto de terminar, no sé qué tipo de diligencias se han instruido mayoritariamente a lo largo de este año, y si hay pues, hechos delictivos que debieran preocupar porque se incrementan, sobre todo causas penales. A ver, no nos difiere mucho del resto del territorio nacional, bueno, pues, y todos debemos ser conscientes de ellos. Los temas que más número ocasionan pues, es la seguridad vial, es la violencia de género, y eso, los delitos de lesiones, delitos contra el patrimonio, robos, hurtos, y eso es una situación que no somos muy diferentes al resto de los territorios. Sí que aquí tenemos un problema grave y que nos ha incidido recientemente, yo creo que es el tema de los incendios, que a mí me preocupa especialmente, y es un tema que, bueno, sí que entiendo que pueda haber una preocupación, que yo mismo efectivamente la tengo, y que creo que, bueno, debemos poner el máximo esfuerzo en su solución. ¿Y qué se puede hacer en el caso de los incendios, teniendo en cuenta lo difícil que es esclarecer un hecho de este tipo, y sobre todo que un proceso judicial salga adelante cuando puede haber un detenido pero no hay testigos que puedan pues determinar los hechos que se le imputan a esa persona, porque tenemos casos recientes en los que los detenidos están en la calle? Bueno, vamos a ver, el tema de ese tipo de delitos no nos podemos olvidar, primero, que estamos con una presunción de inocencia que afecta a todos los delitos, y por lo tanto lo que debemos es ver efectivamente que hay una dificultad probatoria, es cierto, muy relevante en este tipo de delitos. Dicho esto, hombre, ¿qué se puede hacer? Por nuestra parte sí que ponemos el máximo esfuerzo y empeño. Yo creo que, y así lo he señalado en una ocasión, que quizá lo que hace falta es una mayor especialización en la investigación. Y bajo mi punto de vista vemos aquí especialmente, puesto que no se da en otros territorios, pero aquí vemos que sobre el tema de incendios, pues recientemente lo que ocurrió en el término municipal de Ponferrada, pues hay una intervención de la Policía Municipal que hay que valorar muy positivamente, un esfuerzo además con los medios personales que tiene, y debemos ponerlo en valor indudablemente, pero quien interviene es la Policía Nacional, que pondrá también el máximo empeño, y luego vemos que en territorios ajenos a lo que es el término municipal de Ponferrada, pues interviene la Guardia Civil del Seprona. Yo creo que sería interesante, y así lo he señalado en alguna ocasión, y a lo mejor pues por parte de los mandos superiores, de buscar unas unidades más centralizadas, en la cual no haya esa divergencia de cuerpos policiales, y que en definitiva haya un verdadero cuerpo policial especialista en esta materia. Porque lo que la experiencia ve es que las actuaciones que se puedan practicar en el momento inicial de la investigación son cruciales, son las que pueden realmente llevar a un éxito posterior en lo que es un procedimiento penal. Y bueno, yo creo que eso podría ser interesante. Luego, pues la labor efectivamente de tratar de poner, hombre, es difícil poner cámaras, ¿no?, como dicen, en todo el campo, ¿no? Realmente es un poco, eso, bueno, no deja de ser, hombre, tampoco además queremos un Estado policial, y no deja de ser
pues algo casi imposible, pero sí que efectivamente reforzar lo que es el tema de, bueno, de tratar de controlar de alguna manera pues personas que puedan entrar y salir en determinadas zonas, y yo creo que hay algunas zonas que sí podrían tener una mayor protección. En definitiva, es difícil, sugiero cosas, pero sí que veo que es difícil el tema probatorio. Hemos conseguido, además sí que debemos tener en cuenta una cosa: aquí dentro del tema de incendios hay unos incendios que son por imprudencia, por quema de rastrojos, porque evidentemente porque alguien hace una hoguera y, bueno, pues como se decía, probablemente se le escapa, ¿verdad?, el fuego. Bueno, esa es una situación que tiene una responsabilidad, pero tiene un origen diferente al que voluntariamente incendia, ¿no? Y entonces, bueno, son situaciones distintas que deben tener un tratamiento distinto, y lo que sí entiendo es pues tratar de buscar ese mayor esfuerzo en la investigación. Intuyo de sus palabras que hay cuerpos especializados por parte de las dos fuerzas y cuerpos, es decir, por parte de la Policía Nacional y por parte de la Guardia Civil, y sin embargo no hay coordinación, o que falta formación en cada uno de los cuerpos para llevar a cabo esa investigación, ese peritaje de las causas, del origen, de cómo se propaga o de dónde se pueden encontrar esas pruebas que determinen al final la culpabilidad. Vamos a ver, en mi opinión, el tema del fuego, ¿cuál es? Fundamentalmente ahora de un enfoque de un punto de vista penal. Pues por una parte tenemos dónde está el origen, efectivamente, y es un estudio técnico, y de eso debo decir que hay un alto nivel, incluso por parte de las brigadas forestales y por parte de la administración autonómica, y hay una buena preparación técnica, el SEPRONA, pero lo que tenemos también que luego es hacer esa labor de, bueno, tenemos cómo ha sido el origen del fuego, la investigación de quién es el autor, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí sí que, bueno, no es que esté diciendo ni mucho menos, ¿no?, que haya una falta de coordinación, ¿no? Lo que sí es cierto, porque cada uno tiene sus competencias, cada uno tiene su ámbito competencial. Lo que sí que es cierto es que a lo mejor si planteáramos crear un cuerpo único especializado, pues creo que podríamos mejorar. No estoy haciendo una crítica de lo que hay, sino una pretensión de que quizá fuera favorable, o sea, beneficioso en este caso, plantear un cuerpo único policial de investigación de este tipo de delitos, fundamentalmente yo entiendo en zonas en las que son especialmente sensibles, y son pues Galicia y en Castilla y León, nosotros especialmente, vamos a decirlo claramente, nosotros especialmente, que en los últimos, bueno, prácticamente todos los años vemos efectivamente que somos una de las zonas afectadas. De todas formas, sí que es verdad que entre la ciudadanía cala la sensación de impunidad, porque parece que solamente la prueba evidente de coger al presunto autor encendiendo ese fuego es la única solución para poder ingresar en prisión. Parece que no hay otras opciones, y aunque esté muy elaborada esa investigación y muy en profundidad, parece que hasta que no se encuentra el hecho constatado no hay manera de que esto llegue a término, ¿no? Esa sensación de impunidad que cala entre la ciudadanía, porque se están sucediendo año tras año estos dramas medioambientales. Hay detenidos, entran por una puerta, salen por la otra, porque no hay esa prueba específica que pueda llevarles a la cárcel. Bueno, vamos a ver. Quizás cambiar la ley, no sé, no. Levantar un poco la mano en ese sentido tan escrupuloso. No, tampoco es así, y además debo decir que las pruebas, como los demás delitos, no tiene que ser necesariamente directa, y que le hagamos una fotografía a la persona en el momento en que está prendiendo fuego. Las pruebas, primero, dependen en cada caso concreto, hay que valorarlas de forma individual, depende de lo que tengamos, y en ocasiones podemos obtener elementos probatorios válidos para una posterior condena de otras maneras. Y tampoco vamos aquí a decir mucho más, pero no es necesaria esa fotografía. Lo que sí es cierto es que a lo mejor en esa labor sí que podría, incido nuevamente en que, bueno, esas primeras actuaciones realizarlas de una manera rápida. No, evidentemente, como el campo es y el terreno es muy grande y es imposible tener un policía, sería absurdo, pero sí que podemos hacer en esa labor de investigación
un mayor esfuerzo y no es en búsqueda de pruebas que puedan llevar efectivamente a un éxito en el proceso. Por lo tanto, no es el pillar con las manos en la masa que se No dice. necesariamente, porque sería casi imposible, ¿no? De hecho, cuando alguna vez pueda ocurrir, pero eso no. Ahora sí que podemos llevar a otros datos, otros elementos que permitan efectivamente valorar a través de una prueba a lo mejor indirecta, indiciaria, a un autor, ¿eh? Y eso tiene plena validez también probatoria. No sé si aquí... Un ejemplo a la ciudadanía. En Ponferrada, en los recientes episodios que ha habido en Galicia, los días posteriores, la policía detuvo a una persona quemando en el entorno de Ponferrada. Fue una detención por parte de los cuerpos del Estado. ¿Este sí es un caso flagrante en el caso de esta persona? En ese caso sí, porque prácticamente le pillaron allí, ¿no? Pero no sé si se puede imputar a lo mejor un fuego bueno, en el entorno en el que se encontraba, pero habrá dificultades para imputarle si él fue el que prendió un fuego a 20 kilómetros. Bueno, seguiremos en la misma, ¿no? Bueno, porque lo sabía, en ese momento lo sabía. Primero, en ese momento lo sabía, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? No vamos a entrar en valorar casos que además están ahora judicializados, ¿no? Y yo creo que sería imprudente por mi parte entrar en esa valoración. Lo que sí es cierto es que, bueno, vamos a ver, las cosas hay que valorarlas. Es que además quien incendia voluntariamente, muchas veces, desgraciadamente, no van a un único punto de inicio, va a varios, pero bueno, si vemos efectivamente cómo ha sido, pues, todo es objeto de valoración. Por eso digo que en este caso los informes técnicos son absolutamente fundamentales, es lo relevante. No voy a ir al caso concreto, pero sí que debo decir que, bueno, y ese esfuerzo se hace, yo debo decir y hay que alabar a las fuerzas policiales, porque con la dificultad que supone probatoria, no es lo mismo robo, unas lesiones en que tenemos unos lesionados y evidentemente son otro tipo de delitos. Aquí la dificultad probatoria es mucho grande y ese esfuerzo se hace, ¿eh? Yo quería hacer un apunte porque en este sentido quizás la colaboración ciudadana pudiera ser mayor, es decir, hay una especie de pacto de silencio en los pueblos, sobre todo en el medio rural. Está instaurada una cultura del fuego normalizada en la que se utiliza el fuego para determinadas prácticas, durante años ha sido así, siglos. Entonces quizás ayudaría a esclarecer hechos que los propios vecinos denunciasen este tipo de prácticas o denunciasen, pusiesen en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues qué tipo de personas o qué personas pueden estar llevando a cabo esto, porque se repiten, hay zonas en Berlanga, Favero, este verano Las Médulas, hay zonas que se repiten continuamente y que son un foco continuo de incendios. Es cierto, y eso es así, y además, bueno, yo creo que en esa labor sí que la Guardia Civil en sus distintos puestos, pues yo creo que también hace una labor de investigación que quizá sería conveniente reforzar desde un punto de vista de conexión con quien tiene el seguimiento de este tipo de delitos, ¿no? Y eso también es importante. Efectivamente, toda la labor de investigación debe ir en los mismos términos y yo lo que creo es que efectivamente puede reforzarse. Yo lo que estoy aquí dando traslado es que yo creo que puede reforzarse esa labor de investigación policial. Es lo que fundamentalmente señalo. Hombre, aquí, a diferencia de lo que ocurrió en Galicia, debo decir que, bueno, aquí se produjeron incendios, pero bueno, en Galicia sí que parecía extraño que el mismo día, aquí, bueno, no sé, puede haber hasta una actuación, se decía, orquestada, efectivamente, sí. Bueno, no lo sé, es una labor que corresponderá a quien deba enjuiciarla, pero no es... Aquí sí que es cierto que ese mismo día que estaba ocurriendo en Galicia y que nos estaba llegando efectivamente, porque todos los que vivimos en Ponferrada lo pudimos percibir, bueno, pues veíamos el fuego, el cielo como estaba, y encima a mayores teníamos quien estaba, pues bueno, eso fue una persona que se controló y que efectivamente, más aparte efectivamente, pues hubo algún incendio además de carácter imprudente. Bueno, pues, hombre, de todas maneras las casualidades, bueno, hay que ponerlas en entredicho a veces. No se dan tantas casualidades, pero sí que es cierto que, bueno, no se ve una labor de conexión como quizá a lo mejor pudiera haber ocurrido en Galicia. Bueno, que en todo caso además hay que evaluar cada caso concreto y corresponderá a quien allí efectivamente lleve esa investigación. Compañeras, llegamos al Ecuador de esta tertulia. Enseguida regresamos con el fiscal jefe de área en Ponferrada para hablar de estos y otros asuntos. Hasta ahora mismo.
En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace 3 décadas cómo unas lentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso y por mucho más, somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Joyería Cesario Gómez en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez, con la calidad de siempre. $95.618. Comparte con la 8 Bierzo la ilusión del sorteo de la Lotería de Navidad. 95.618. A la venta únicamente en la Administración de Loterías número 6, Las Médulas, en el Centro Comercial El Rosal en Ponferrada. 95.618. Tu suerte con la 8 Bierzo de Radio Televisión Castilla y León. One, two, three, four. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I. Atrévete con Rural Vía Móvil, tu app de gestión. Consulta tus movimientos, realiza transferencias y pagos de recibos. Comunícate con tu caja. Gestiona tus tarjetas. Controla valores e inversiones. Todo esto y mucho más. Rural Vía Móvil. Descárgatela ya. Caja Rural. Compartimos futuro porque somos León. Ya estamos de vuelta, seguimos en la tertulia con Jacinto Villalbilla hablando de la realidad de la justicia aquí en la comarca del Bierzo. Hablábamos de los incendios que preocupaban mucho a la ciudadanía en la comarca, la dificultad para conseguir que los presuntos autores vayan ante la justicia y paguen por esos delitos medioambientales. Por un lado preocupa eso y perdonen que les digamos también, pero preocupa mucho lo que está pasando con la juventud aquí en el Bierzo. Muchos casos en las últimas semanas hemos hablado. Más reciente, agresión a un policía local en Ponferrada, menores de edad. También parece ser que hay menores de edad relacionados con las pintadas en el castillo, que es un delito contra el patrimonio. ¿Ustedes están viendo que se incrementa el número de actuaciones que son relativas a menores que están un poco al margen de la educación y de la ley? Bueno, lógicamente, como Ministerio Fiscal, como Fiscalía y lo que ocurre en nuestro territorio, estamos pendientes de ello y sí que es cierto que se produce actuaciones, cuanto menos, que generan cierta alarma en cuanto a quiénes son los autores de este tipo de delitos, porque bueno, no estamos ante una agresión entre menores, que ya es triste y es lamentable y debe ser objeto en su caso, de responsabilidad para esos menores, sino que estamos ya yendo a delitos de atentado contra agresiones contra fuerzas y cuerpos de seguridad, lo cual es muy triste, o delitos contra el patrimonio, es decir, actuaciones que son especialmente graves y sensibles y que requieren de actuación. Sí que debo decir que en la Fiscalía de Área de Ponferrada, pues el tema de menores es el único que no nos corresponde, ¿no? Corresponde a la Fiscalía de Menores de León. Es la única actuación en el ámbito penal que no llevamos desde la Fiscalía de Área, sino que está centralizada en la Fiscalía de Menores y está en León. Por lo tanto, bueno, a ellos les corresponde la instrucción, a la Fiscalía. En este caso sí que el instructor es los fiscales de menores y, bueno, pues ellos son los que efectivamente deben entrar en la valoración concreta. Lo que sí debo transmitir efectivamente es que sí que nos genera una preocupación, porque en definitiva que sean menores efectivamente los que puedan ser autores de delitos y delitos efectivamente pues cada vez de mayor gravedad, pues es triste, pero bueno, hay también una exigencia de responsabilidad penal, hay una ley de responsabilidad penal del menor y que le será de aplicación y además pues
En su caso, las medidas, sanciones que puedan imponerse, bueno, pues las medidas irán encaminadas efectivamente a la búsqueda de, bueno, pues la rehabilitación de alguna manera de esos menores, pero también a la exigencia de la responsabilidad de determinados actos que, bueno, pues cada vez son más graves y atentatorios, sí. Sí que nos genera preocupación. Pero quizás no hay una condena suficientemente, no quiero decir dura, pero a lo mejor adecuada al hecho en cuestión, porque estamos hablando de jóvenes que rozan la mayoría de edad, que quizás ya no son tan jóvenes. No sé si debería revisarse eso, si debería revisarse de alguna manera el tipo de condena que se le imputa a un joven, que a lo mejor con 16 años no es lo mismo que un joven de 16 años de hace 30 años. Bueno. No podemos olvidar que el derecho penal tiene como fin fundamental la rehabilitación, y más en el tema de menores, ¿no? Entonces, y esa es la idea básica que se instaura con la Ley de Responsabilidad del Menor, ¿no? Con anterioridad a su entrada en vigor, los mayores de 16 años y menores de 18, es decir, los que eran menores de edad pero mayores de 16 años, los que se les aplicaba era una eximente incompleta, se les bajaba un grado la pena de los mayores de edad, pero tenían la misma responsabilidad, ¿no? Y debo decir que en aquellos años también se cometían hechos muy graves y por menores entre 16 y 18. Por lo tanto, bueno, nos alarma efectivamente lo que está ocurriendo, pero también ocurría en otras épocas respecto a algunos delitos graves. La revisión es como todas las revisiones legales. Eso supone, quien debe actuar es el Poder Legislativo, son las cámaras fundamentales, Cámara en el Congreso y el Senado, los que deben dictar leyes además que deben ser reforzadas, leyes orgánicas, porque estamos hablando de derecho penal. Por lo tanto, ahí efectivamente al final somos los ciudadanos, cuando votamos a esas personas, los que un poco tenemos la opción de decidir, porque ellos nos podrán efectivamente plantear modificaciones legales de ese ámbito. Lo que sí es cierto es que en el ámbito penal debemos ser cautos a la hora de modificar. No debemos dejarnos actuar por situaciones puntuales. Yo creo que las normas penales no pueden estar variando porque en un determinado momento ocurra determinada situación, sino que debe ir mirando un poco más allá, y las reformas, que a veces son necesarias, indudablemente, pues deben estar guiadas por este principio y tener una cierta tradición efectivamente de mantenimiento, digamos, a lo largo del tiempo. No pueden modificarse por situaciones puntuales, sin perjuicio de ello, efectivamente, si al final esto pudiera ocurrir así y se produjera esa modificación legal, pues lógicamente la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal pues actuará en consecuencia, ¿no? Desde la ignorancia, en estos casos de delitos cometidos, como ha sido el caso del Castillo, contra el patrimonio o delito contra la autoridad, al tratarse de menores, ¿qué cuota de responsabilidad recae sobre el propio menor y qué cuota de responsabilidad tiene que recaer obligatoriamente sobre los padres? Bueno. Porque claro, eso también es un factor determinante, porque muchas veces los padres no son conscientes de lo que agreden sus hijos en este sentido, ¿no? ¿Qué parte recae en las familias? Bueno, vamos a ver. Primero, lo que subyace al final es un tema de educación y de, bueno, educación que nos compete a todos, tanto al sistema educativo, pero a las familias, y por lo tanto a lo mejor la sociedad está evolucionando de una manera y bueno, pues quizá todos somos un poco responsables hacia dónde va la sociedad. Sí, pero desde el punto de vista penal, ahora, hay una sentencia contra ello. Vamos a ello, sí. Lo que sí es cierto es que cuando hay una sentencia, efectivamente, en la que uno de estos menores va a ser responsable de un delito, los padres van a ser responsables civiles, y por lo tanto, la indemnización que derive del hecho objeto de punición, pues hay una responsabilidad que desde el punto de vista penal va a ir en una medida que se va a imponer al menor, pero hay una responsabilidad civil, porque de todo delito nace una responsabilidad penal y una responsabilidad civil, y de esa sí que los padres van a ser responsables. Esto está así por ley y así efectivamente se exige. Hablaba usted de que estaba en León centralizado el estudio de los casos de menores. Y fíjese que también es un asunto que preocupa en el Bierzo, como otros que también están concentrados en León, como es la revisión de todos los procesos relativos a las cláusulas suelo, que generó una polémica importantísima, que según nos cuentan serán hasta 4.000 casos los que se acaben presentando cuando acabe este año,
Ponferrada una cantidad importantísima, es aproximadamente un 30% del volumen de la provincia de León. Se habla de que no hay una jueza titular, que es interina en aquel escenario. ¿Cómo lo ven ustedes desde Ponferrada que no se hubiese habilitado un espacio cercano que no dificulte el acceso a la justicia, en el sentido de poder ir cerca de tu casa y no tener que hacer pues incluso traslados, para en el caso de una vista oral o lo que fuese? ¿Cómo lo ven ustedes aquí, los fiscales? Bueno. A ver, a nosotros nos toca un poco de lejos, ¿verdad? Porque es un tema fundamentalmente civil, pero sí, claro. Entonces civil, y además no intervienen menores o incapaces, que es nuestro ámbito de actuación por parte de la Fiscalía. En el ámbito privado de los ciudadanos, pues lógicamente cada uno efectivamente debe ejercer su tutela judicial efectiva a través de sus propios medios. Lo que sí es cierto es que, ya en un plano más general, esto es una decisión, en definitiva, que se hacen trasladadas desde el Consejo General del Poder Judicial. Se valora efectivamente los números de procedimientos, se valora efectivamente las necesidades, y es una decisión. Fíjese que se habla de colapso. Que sea acertado o no, hombre, probablemente es que, vamos a ver, todas estas situaciones colapsan necesariamente, porque si estamos en una administración de justicia que ya está cargada y sobrecargada muchas veces, pues si a eso añadimos situaciones de este tipo, evidentemente genera una sobrecarga de trabajo. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, pues podría haberse llevado, efectivamente, que cada juzgado llevara los asuntos que le correspondían por turno, o a través de una especialización, en definitiva. Bueno, esas son decisiones que se han tomado, que sean más o menos acertadas. Bueno, yo creo que todavía estamos hasta en un momento que vamos a ver, porque el hecho de que eso se hubiera repartido entre muchos órganos judiciales también sobrecargaría a todos esos órganos judiciales, y además a lo mejor supondría una rémora y una dificultad para todos los asuntos y toda la administración de justicia. Bueno, de esta manera lo que hacemos es que unas cuestiones concretas son resueltas por una persona que en principio va a tener una mayor especialización, y eso, bueno, pues tampoco es mala idea, En definitiva, son decisiones que se toman y que no es que tampoco creo que deban ser valoradas totalmente desde un punto de vista negativo. Hombre, sí que a lo mejor desde el punto de vista de nuestra ciudad, de donde estamos, pues el hecho de que se nos traslade a otro lugar, claro, eso sí que puede generar una dificultad, y eso, bueno, pues está ahí. Mi compañero ha dicho una palabra mágica, que es colapso. En tema judicial parece que se repite mucho, sí, y sobre todo en Ponferrada. Usted ha dicho en más de una ocasión que siempre es conveniente manifestar la escasez de medios. No sé ahora mismo cómo está la Fiscalía, sigue haciendo falta personal, funcionarios, un nuevo fiscal. En función del volumen de trabajo, ¿sigue siendo necesario ese refuerzo? ¿O se ha reducido, habéis conseguido reducir esos ratios de trabajo de tal manera que hay mayor comodidad? Vamos a ver. Respecto al año pasado y en comparación con otros años, ¿qué hemos visto? Hay una disminución importante de las diligencias previas, pero bueno, digamos que hay una mayor disminución. ¿Por qué? Pues porque ahora las denuncias que no tienen autor y que se realizan ante la policía no se trasladan al juzgado hasta que aparece un autor. Por lo tanto, bueno, digamos que la labor que antes era simplemente incoación, poner un visto y decir se sobresee porque no hay autor, ahora eso nos lo hemos quitado. La verdad es que no nos supone quitar mucho trabajo. Realmente lo que tenemos ahora es pues el trabajo real, y lo que hemos quitado es esa simple labor de números, que no había autor o que los hechos no eran delictivos. Respecto a los procedimientos, al final, que llevan una investigación y requieren una calificación, debo decir que el año pasado hubo un ligero incremento. Así que estamos en términos generales. ¿Qué supone esto? Que la carga de trabajo es importante, claro que no es importante. ¿Que sería conveniente que hubiera más? Pues hombre, debo decir que sí, porque estamos en un país o una sociedad efectivamente en las que, bueno, pues tenemos judicializado mucho de nuestra vida. Quizá convendría hacer un mayor esfuerzo en funciones de mediación, de intermediación, evitar efectivamente que las cosas puedan llegar a ese último término que debería ser llegar al ámbito de la justicia judicial.
Ese esfuerzo en este país nos falta por hacer, eso es indudable. Y en cuanto a los medios que tenemos, pues hombre, sí que en atención a lo que estoy manifestando sería conveniente que lo tuviéramos. Medios en la Fiscalía, pues sí que convendría que hubiera alguien más, y sobre todo también no solamente de fiscales sino de funcionarios, y ahí sí que yo siempre incido. Estamos en la Fiscalía que, bueno, estamos ahora a punto de entrar en lo que llamamos la Fiscalía Digital, ¿no? Ya hemos visto que efectivamente que está la justicia digital, pero nosotros estábamos siendo el último eslabón en entrar en este tema. Estamos en ello, estamos precisamente, bueno, si va todo bien, iba a ser a final de este mes, probablemente sea a principio del próximo mes, y hay una nueva oficina fiscal. En esa nueva oficina fiscal, pues bueno, de 4 funcionarios y 2 de refuerzo que teníamos, vamos a consolidar los 2. Debo decir que con los 4 funcionarios que teníamos en la plantilla de manera oficial era la peor fiscalía de España, lo debo decir así, en cuanto al número de fiscales. Con los 6 seguimos estando en una ratio inferior del número de funcionarios que de fiscales, lo cual ni va en los números de la OCDE, ni va en un sentido de lógica o en un sentido común. Y aún así, pues yo sigo pensando que nos falta gente, sinceramente. Pero bueno, y en ese sentido también yo incido y peticiono, porque bueno, la Administración de Justicia, bueno, pues yo creo que falta ser atendida, pues no voy a decir, pero un poco, o por decirlo de alguna manera, igual que otras administraciones, ¿no? Yo creo que la Administración de Justicia tiene una labor importante y debe ser tratada adecuadamente, y en ese sentido, pues bueno, mis peticiones siempre, ¿no? Concretamente, ¿qué me dirían más? ¿Un fiscal más, 2 funcionarios más, por concretar la solicitud que bueno, quería vamos usted a ver, eso es una cuestión... al menos por concretar. Bueno, un fiscal más, un octavo. ¿Un octavo es imprescindible? Hombre, sería conveniente, y de hecho hace un tiempo pues se planteó, ahora mismo es difícil, sería conveniente, yo creo que sí, y también reforzar lo que es la secretaría, ¿no? Los funcionarios que existen en la Fiscalía. Se refiere precisamente a los medios humanos, sí, pero ha mencionado también los medios técnicos, ese último eslabón en incorporar, sí, la digitalización de la justicia. Yo no sé si tienen demasiadas ganas de ponerlo en práctica teniendo en cuenta los antecedentes. No ha sido una implantación demasiado exitosa desde que se tuvo en cuenta, sobre todo me imagino que haya sido porque no hubo época de transición, es decir, irlo haciendo gradual como para que todos asumiesen esa nueva función, también fuera pedagógico en el sentido de formación del funcionariado. Los antecedentes no nos auguran un futuro muy alentador. Vamos a ver, debo decir que ya metidos en esta situación, pues bueno, lo que llamamos Fiscalía Digital, por un lado, a nosotros nos va a beneficiar porque ahora sí que estamos en una situación absolutamente difícil. Por explicarlo rápidamente, bueno, en el tema penal estamos fuera, excepto un juzgado, el único juzgado piloto que se llamaba, que era en la experiencia penal en el expediente digital, no estaba en León, estaba en Ponferrada, ¿no? Así se me indicó desde Madrid y dije, bueno, pues no hay inconveniente, y el único que lo tenemos es el juzgado número 2 de Ponferrada. Pero en el resto de materias, de carácter civil o social, pues sí que tenemos esta situación. ¿Qué genera esto? Bueno, pues recibimos los expedientes, realmente lo que vemos son las comunicaciones, porque al final a través del ENE nosotros las recibimos así, trabajamos con ella y tenemos que duplicar nuestro trabajo porque nuestra aplicación informática va en un formato y lo que tenemos que enviar va en otro, y además hay que firmarlo, lo cual debo decir que el esfuerzo que se hace por lo que antes hacíamos con un escrito, con ordenador, pero le dábamos efectivamente y lo firmábamos y se remitía al juzgado, pues lo hemos multiplicado pues casi por 3, debo decir, el tiempo, o más, así, y ese es un esfuerzo que estamos haciendo ahora mismo. Por la Fiscalía Digital, en principio, o tal y como nos señalan, ya digo que bueno, vamos a ver cómo va la experiencia luego, pues en principio es que lo vamos a recibir, pero lo vamos a recibir ya en nuestra aplicación, y por lo tanto íbamos a trabajar solo en una, lo depositaremos ahí y eso irá al juzgado
bueno, pues en el formato efectivamente que debe ir, con lo cual simplificamos. Vamos a ver cómo funciona. Todas estas cosas de cambios, pues bueno, son difíciles, ¿no? Y la verdad es que está generando un esfuerzo grande, debo decirlo así, un esfuerzo muy grande porque estamos, como decía, el trámite que antes suponía unos minutos, ahora está llevando muchos más, y esa es la realidad. Pero ¿cuál es el defecto en esta situación? ¿La falta de medios? ¿No hay inversiones suficientes como para adaptar la justicia a esa nueva tecnología? Bueno, ¿No hay intranet? ¿No estáis conectados? No quiero ser excesivamente crítico, vamos a ver, estamos en un país en el que... Porque, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda lo lleva muy bien en ese sentido. Es que el Ministerio de Hacienda es un ministerio que tiene un interés general y que... Pero bueno, la justicia tiene un interés general, ¿no? Sí, pero aquí ha ocurrido una cosa, vamos a ver, y no es una crítica. Tenemos una serie, vamos a ver, tenemos un sistema en el cual la Administración de Justicia efectivamente es única, pero se han derivado determinadas funciones a las comunidades autónomas, y se descarga el tema de justicia, y una de ellas es el de las aplicaciones informáticas. ¿Qué ha ocurrido? Y esto ha ocurrido hace muchos años, que cada comunidad autónoma en la cual ha habido transferencias en materia de justicia, pues ha formulado su aplicación informática. Pero cuidado, no solamente eso, sino que es que además ha formulado una aplicación informática para los juzgados y otra para la Fiscalía. Y en el territorio del Ministerio de Justicia nos ha ocurrido lo mismo. Y ahora todo eso, que son muchas aplicaciones judiciales, fiscales, queremos ponerlas en unificarlas, digamos, una actuación única, ¿no? Unívoca. Pues eso es realmente complicado, realmente eso es difícil. ¿Por qué? ¿Qué sería lo ideal? Pues gastarse mucho dinero en hacer una nueva aplicación informática, pero eso no se ha hecho. ¿Qué estamos haciendo? Hombre, está feo decirlo, a lo mejor es parchear, ¿no? Porque estamos reformando, mejorando lo que tenemos, pero eso no es tan fácil, genera dificultades y genera además riesgos de seguridad, y esa es una realidad indudable. Estamos mejorando. ¿Si se está haciendo un esfuerzo por el Ministerio? Sí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, todavía no se ha logrado y es difícil. Sí. Quedan solo 5 minutos, preguntas y respuestas breves para... Pero lo que le interesa al ciudadano es si todo este proceso de digitalización va a agilizar los plazos, porque en León estamos hablando de una media de 160 días desde que se inicia un procedimiento hasta que va a juicio. Para mucha gente esto es demasiado tiempo. No sé si todo esto de la digitalización, que para ustedes es mucho trabajo o menos trabajo, ellos lo van a notar de esta forma, una comunicación más directa con los juzgados. De verdad, por favor. Vamos a ver, es difícil saber. Ahora mismo probablemente está generando dificultades, debo decirlo así, esa es la realidad. Hombre, sí que lo que es el acceso de los ciudadanos, yo creo que se simplifica. Y si al final el sistema funciona, no debería suponer un retraso respecto a la situación actual. Pero estamos en el momento de cambio y eso no es tan fácil. Yo espero que así, y debo decir que hacemos mucho esfuerzo, todos los que estamos en la Administración de Justicia hacemos muchos esfuerzos de adaptarnos a un sistema con unos medios que son los que son, y que, como digo, son los que hay, pero adaptados y mejorados. Esa es la realidad. Otra cuestión de Mercedes Vázquez. La última, hablábamos hace unos instantes de los menores en cuanto a los delitos que se están cometiendo últimamente. Sí que es verdad que al mes de octubre se han cumplido los mismos casos de violencia de género que todo el resto de 2016. Sí. Este repunte se debe a que estamos haciendo mal, que se está gestionando o quizás sí se está visibilizando mucho más estos casos. Pues, hombre, todo puede ser. Hombre, porque es sintomático el hecho de que faltan 2 meses para cerrar el ejercicio y ya hayamos superado los datos del año pasado. Quizá habrá que esperar a que termine el año y hacer una valoración luego, además, dónde se ha podido producir el repunte, si es en determinadas épocas temporales, si es por determinados asuntos, la actuación en simpatía, digamos decir, o por copia de otras situaciones se produce a veces. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que sí que estábamos incluso con cierta inclinación hacia abajo, ¿no? Es decir, en el número, y aquí a lo mejor puede haber un ligero repunte. Vamos a ver si lo comparamos y sobre todo haciendo una comparativa con años anteriores y ver efectivamente
cuál es realmente el incremento final y cómo se ha producido. Yo creo que ahora mismo todavía es prematuro para ello, ¿no? Se pone de manifiesto que sí hace falta un juzgado propio, aunque el Tribunal Superior de Justicia haya insistido hace pocos años en que no se podía habilitar en Ponferrada. Porque aquí es constante que sí se mantiene, aunque en otros territorios se reduzca. Lo ideal sería que sí, debo decirlo. No sé si por número, porque claro, tenemos que compararnos con otros sitios. Una administración de justicia, ¿cuál sería la administración de justicia ideal? Pues sería una administración de justicia en la cual la especialidad fuera relevante y se tuviera en cuenta. Y, hombre, yo creo que por población este predio judicial pues, es tan grande como algunas provincias, ¿no?, de la comunidad. Bueno, de ahí sacar otras valoraciones, pues hay que ver números, etcétera, ¿no? Concluimos solo con la parte física del trabajo, hablamos de la digital. ¿Cómo están esas obras en el juzgado? ¿Están todos ustedes bien? ¿Ha mejorado? ¿Hay obras ahora mismo precisamente para la violencia de género? Y problemas con la reubicación. La reubicación de espacios, es su última reflexión que les puede decir, y qué haría usted, según lo que ve. Bueno, yo debo hablar de lo mío, ¿no? De lo mío, de lo nuestro. De lo nuestro. Y lo nuestro es la Fiscalía, ¿no? Entonces, la Fiscalía, bueno, estamos ahora mismo en una situación pues bien, aceptable, y es lo que debo decir. El tema de los juzgados, lógicamente, bueno, pues reestructurar conlleva dificultades, conlleva a atender necesidades, atender salas de vistas, lugares. Bueno, la idea de reforzar a lo mejor el servicio de guardia. Bueno, son todas estas situaciones que deben atenderse para, en definitiva, una mejora del sistema, que es lo que se trata, y en esas está, ¿verdad? Bueno, pues en esas esperemos que se mantenga el Palacio de Justicia de Ponferrada. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Gracias, Marisa Vázquez, gracias, María Carro, y a ustedes. Emplazarles para dentro de una semana con el debate sobre la comarca del Bierzo en profundidad con nuevos protagonistas. Hasta entonces.